¿para quién es ese milagro? ¿Para quién es ese milagro? Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Para quién es ese milagro? Para mí. Amén. Recíbalo de parte del Señor. Porque hay veces el Señor sigue siendo el que hace milagros, el que nos levanta, porque a veces creemos que el milagro simplemente es algo grandioso, una sanidad, amén. Pero el Señor hace unos pequeñitos milagros a través de todo el día y no nos damos cuenta. Y siempre está haciendo unos pequeñitos milagros. Siempre está rectificando algo. Siempre está, espérate, para que esto no suceda. Hay unos pequeños milagros que no lo vemos porque estamos tan ocupados en las cosas de la vida que Dios a veces quiere mostrarnos algo. Para eso vamos a ir al texto que está en Marcos capítulo 6, versículo 2. Y leo la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Señor, añada bendición a esa palabra. Es decir, que según la Biblia, un milagro es una intervención sobrenatural y directa del poder de Dios en el mundo físico. Es decir, si alguien te pregunta, ¿qué es un milagro? Un milagro es una intervención sobrenatural del poder de Dios sobre el mundo natural o en ti. Es decir, que eso es un milagro de Dios. Es decir, que hay unas palabras para poder entender que se usan en las escrituras. Y si usted escucha y lee, dice, una de ellas es una señal. Señales y prodigios. Entonces, ¿qué es una señal? La señal es un milagro también que Dios te está dando. Porque a veces no cree que simplemente un milagro es algo que simplemente tiene que verse físicamente, pero Dios siempre está haciendo milagros. Siempre te está dando señales. Señales. ¿Cuántas banderas Dios a veces nos enseña y nosotros las ignoramos? Porque nosotros a veces ignoramos el milagro de Dios. Optamos por no recibir el milagro. A veces cuando nosotros, como yo siempre digo, cuando tú metes la pata, después, Señor, ¿qué pasó? Pero yo te enseñé la señal y no hiciste caso. Es decir, que Él nos estaba dando un milagro antes de que nosotros hiciéramos algo y nosotros no lo recibimos. La otra palabra que se le llama es teras, para maravillas, y otro que se usa para decir dinamis, que quiere decir poder. Es decir, que son actos divinos que muestran la gloria de Dios y confirman un mensaje o un enviado suyo. Repito eso. Son actos divinos que muestran la gloria de Dios y confirman un mensaje o un enviado suyo. Cuando Dios a veces envía un enviado suyo y a veces no lo recibimos. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces de un milagro? ¿Por qué yo no recibo el milagro? Si yo estoy orando igual, ¿por qué no recibo aquello que tanto yo anhelo? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y es que el propósito del milagro, escuchen esto, el propósito, lo primero que tiene que tener para que ese milagro pueda es revelar a Dios. Si no revela a Dios, no es de Él. Porque dice, ese es para la gloria de Dios. Entonces, si Dios no está en el asunto, entonces no puede recibir algo que no viene de Dios, porque Él es el que quiere revelarse en ese milagro. Lo otro es servir como señales. Porque un milagro, cuando nosotros lo recibimos, es para que empiece una señal en tu vida. Cuando viene un milagro, ¿qué tú haces con ese milagro? ¿Lo haces como una señal o simplemente amén? Gracias, Señor. Gracias. Hasta la próxima. Vengo y meto otro tarjetazo espiritual. Hasta que tenga yo otra necesidad. Y lo otro propósito es ayudar en la necesidad. Porque si Dios te da algo, es para dar. Eso es lo que a veces nosotros creemos. Dame. Y sobre todo en la iglesia de Estados Unidos en general, a veces nos hemos acomodado demasiado. Nos hemos acomodado demasiado porque todo lo queremos. Si nos vamos a nuestros pueblos, nos vamos a nuestros lugares,
que no habían las condiciones, por lo menos donde yo no habían las condiciones. Oye, está en la casa de Dios. No hay nada que uno quiera estar. No le preocupa a uno ni el aire acondicionado. Todo el mundo está así con la libretica, si hay el abanico, así, pues uno lo hacía. Pero estaba ahí uno en la casa de Dios. Entonces, ayudar en la necesidad es aliviar el sufrimiento humano y despiertan la fe en las personas. Entonces, regresando entonces a la pregunta, ¿para quién es ese milagro? Entonces, la respuesta seguramente es para todos, para todos. Pero es necesario que definamos bien quiénes son esos todos. ¿Quiénes son esos todos que reciben los milagros del Señor? Y para eso vamos a ir a su poderosa palabra. Porque el primer punto es para todos los que buscan a Dios con fe. Con fe. Porque dice la palabra que sin fe es que imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no se vista que no va. Entonces, mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 9. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Qué poderosa palabra. Dice que venían dos ciegos venían. Y le dijeron primero, hijo de David. Ellos estaban haciendo una declaración profética del Mesías sobre él. Por eso es que él se vira y le dice, ¿qué quieres que haga? Pues devuélveme la vista. Pero dice que conforme a vuestra fe fue hecho. Y si yo le preguntara ahora, si usted tiene la fe suficiente para recibir ese milagro que está esperando. Porque hay veces eso es lo único que falta, el ingrediente principal para que recibas ese milagro fue la fe. Porque si volvemos a la escritura dice, que se haga diciendo, le dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Si ahora el Señor te dijera, conforme a vuestra fe fue hecho, ¿lo crees? Amén. Porque Él le preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué puede hacer? ¿Qué es tan imposible que Dios no puede hacer? Pero sabemos que Él es el Dios de lo imposible, pero creemos en el Dios de lo imposible. Creemos que Él puede hacer eso. Ese es el kit de la cosa. Que nosotros podamos entender que Él puede hacerlo. Dos ciegos. Y hay algo que le dicen ellos. Dice, sí, Señor. Hay un detalle que uno le pasa por arriba. Pero cuando le llaman Señor, estaban reconociendo a Dios. Delante de ellos. Yo reconozco en fe que tú eres el Mesías, el que Dios iba a mandar. El Dios Todopoderoso, el líder. Que tu fe te sea. Entonces, cuando nosotros reconocemos a nuestro Dios en todas las cosas, en los momentos más difíciles, deja que Él haga el milagro. Pero, ¿por qué no recibí el milagro? Bueno, pregúntate por qué. ¿Por qué no recibiste el milagro que estabas esperando en el Señor? Amén, estamos aquí. Así que, cuando hablamos, esos hombres ciegos vinieron a Jesús con una necesidad muy específica. Quería que el Señor les devolviera la vista. Pero podemos ver que no solamente trajeron a Jesús su necesidad, sino que lo buscaron con fe. Lo buscaron con fe. Con ellos declarando al Señor en voz alta donde ellos estaban. Hijo de David. Cuando tú declaras, a veces uno dice, bueno, me tienen como loco. Usted va a un restaurante, va a un lugar, a veces nosotros los cristianos tendemos a tratar de blend in para que no luzcamos muy religiosos, pero aprenda a ponerle al Señor primero. ¿Cómo tú dices, amada? A mí no estoy ni que me conocen ni cómo es ni me parezca nada. Pero cuando tú declaras al Señor sobre todas las cosas, uno te dice, ¿tú sabes qué? Vamos a orar. Me fui al chino, ora. No importa si el chinito de al lado te está mirando con los ojos. Amén. Gloria a Dios, que reciba también.
para que vea quién es el que está aquí cocinando, porque esta es mi bendición. Se lo digo porque tú no sabes el chinito que está cocinando allá atrás quién es. No sabes si le está poniendo las cosas. Ore, declare, empiece con su... ¿Por qué? Porque ahí está tu milagro. Tú no sabes, a lo mejor iba algo a pasar contigo, pero como tú oraste en fe, no te importando la gente que estaba alrededor de ti, ahora estás en el círculo de la bendición. Eso funciona así. A veces uno cree que no, pero sí, donde quiera. Te vas al mall, porque el cristiano no puede ser aburrido. Vaya a la playa si quiere. Pero esté allí, pero que la presencia del Señor siempre está allí contigo. A veces uno dice, no, que no puedo, me dijeron que no, que tengo que poner un vestido hasta el piso, que no se me vean ni los pies. No sé quién te dijo eso. Pero donde quiera que tú vayas, que seas el ejemplo no solamente es tú siendo recatada de una manera diferente, sino tú enseñando quién es el que gobierna tu vida. Pues no, yo no voy a hacer party. Ok, está bien, no vayas al party. Tú no fumas marihuana, cocaína, esto está bien, tranquilo. Pero ¿cómo tú vas a hacer la diferencia allí? Si no estás allí, entonces Dios no va a estar allí. A veces no dice, yo prefiero desde lejos, yo oro para que... No, llega. Llega, impón mano, empieza a decaer sobre esa familia, empieza a profetizar que ellos vendrán a los pies. Pero si no estás allí en sano, yo no los invito porque son religiosos. ¿Cuántas veces a veces me dicen, no, yo no los invito porque esos son, ni la Madre Teresa las hace cosquillas? No sé. ¿Por qué? Porque a veces creemos, la gente piensa de que somos los religiosos. No, nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Amén. Y tenemos que ir con gozo a todos lugares. Salmo 111, 2 nos dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Es decir, que las maravillas están ahí, el Señor está a la disposición, está en nosotros hacerlas o no. Buscar al Señor, orar todos los días, congregarse, buscar siempre del Señor, estar unido en el cuerpo. Los milagros de Dios no están reservados para un grupo privilegiado. Están al alcance de todo aquel que decide buscar al Señor con fe. Entonces, Jesús no quiso que la gente se enfocara en los milagros que realizó, sino en el mensaje que proclamó y ir a la muerte. Porque hay algo que me llamó la atención de esa escritura. Dice, y no le digas a nadie. Dice, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú crees que yo no voy a dar testimonio de lo que tú hiciste en mi vida? Porque el mensaje detrás de eso es, regocíjate en la salvación que puse en ti, en la liberación que hice en ti, y no el que lo hizo. Es decir, que él se estaba humillando para dejar que lo que en ti florezca. Él dijo, no le digas a nadie. Porque él podría haber dicho, dile que fue Jesús, el Mesías que te mandó, que estoy aquí esperando en la sinagoga de la esquina, estoy ahí en el centro de restauración, que vengan aquí porque yo soy el Señor. Eso sería orgullo. Entonces, Dios dijo, no le digas a nadie. Pero él sabía que, por supuesto, que iba a suceder. Y lo primero que hicieron esos es llegar y darle testimonio al Señor. Y amén, no hay nada. Pero cuando la revelación detrás de este pasaje es este. Cuando tú recibes ese milagro, ¿qué tú haces con ese milagro que sentí? ¿Qué es? Lo recibes, gracias Señor, me faltaban $1,000 para la renta. Tranquilo, te vengo en el próximo domingo. ¿Cuándo es la cosa? No. ¿Qué yo hago con lo que Dios hace en mí? ¿Cómo yo lo recibo en mi corazón? Y para eso vengo con el segundo, para todos los que no se rinden. Para todos los que no se rinden. Y dice en Marcos 2, 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijos,
tus pecados te son perdonados. Aleluya. Qué poderoso pasaje es. Y tenemos que comprender que todo el que busca al Señor tendrá que enfrentar obstáculos de una manera o de otra. Usted decide empezar a buscar al Señor. Ahí viene. Ahí viene el problema, el carro se ponchó, el trabajo, no sé qué. Empiezan a ver, pero no es eso lo que tú tienes que enfocarte, porque cuando viene eso es porque debes buscarlo más. Dios te está poniendo una señal para que pares y empieces a buscar de Él. A veces creemos que es el diablo. No, no es el diablo, es Dios. Entonces, va a haber momentos de escasez. Gente, digo, mata fe. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué? Ese es el que te invita cuando tú sabes que tienes que estar en algo del Señor. Viene una invitación. Oye, nunca me invitan a Royal Buffet, pero el miércoles sí o el domingo. El día que tengo que hacer algo con Dios, viene una invitación tremenda. Dice, es que a mí nunca me invitan. Nunca. Vinieron y me dieron 2 tickets para ir a ver a los Bears allí, donde están los millonarios, a la Antico. ¡Wow! Eso nunca. ¿Cuándo lo voy a hacer, pastor? Pues, cuando Dios te lo dé. Pero siempre uno tiene que ver, si va a haber un obstáculo, sí. Cuando uno decide servir a Dios, van a haber obstáculos, sí. Pero resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando Dios te bendice, nunca vas a tener un remordimiento. Dios, ¿lo habré hecho bien o no? Cuando usted está preocupado por lo que Dios te dio, entonces no es de Dios. Porque cuando Dios te da algo, usted está en paz y dice, no, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este lugar, amén, gloria a Dios. ¿Será de Él? No, amén, sí es de Él. Yo camino simplemente con la autoridad y la convicción que Dios pone en mi corazón. Si usted no tiene paz en lo que está haciendo, entonces no es de Dios. O no es de Dios, o usted duda de lo que Dios está haciendo en ti. ¿Cuál de los dos es? Porque si yo tengo duda, entonces no tengo fe. Y si no tengo fe, no puedo recibir el milagro que lo quieres. Pues no sé, será de Dios. Déjame preguntarle a Dios. Dios está delante de ti, te está dando el milagro. Y tú le estás diciendo a Él, es como decirle a juez, pues tú me pusiste en libertad o no. Esto es mentira. Esto es lo que estamos haciendo ante Él. Y el Señor, ahí está Jesús. Yo me imagino, perdónanos, sabéis lo que hacéis. Ahí está el Señor. Perdónanos, Señor. Sí, yo sé que estaría bueno para darle una buena nalgada, pero dale un chance más. Dale un chance más. Y ahí es donde tenemos que a veces creer la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta gente, yo me imagino, mire, escuche, estaba lleno la casa. La casa en los tiempos de Jesús eran como 2 pisos. Eran abajo, tenían los animales. Ahí era como todo un piso, no es como aquí ahora que tenemos cuartos, no, todo el mundo dormía en el mismo lugar. Allí comían todo, era como un salón bien grande. Al lado era como una escalera hacia arriba, que es lo que le llamaban el aposento alto, que estaba el techo. Y en el techo era de madera como por dentro, y por arriba era como de pajas y cosas para aguantarle el calor. Y ellos subieron por esa escalerita, abrieron el hueco. Ahora imagínense ustedes ahora, estuviéramos ahora aquí y de pronto vienen 4 y empiezan a abrir un huecote aquí. Lo primero que uno dice, llámale a la policía. Y esa gente no le importaba y estaba lleno de gente. Y nada, a ellos no le importaba. Dice, porque yo quiero mi milagro. A mí no me importa qué me va a decir. Con que venga la policía. Pero a él, yo no me escapo de esta. Y a veces tenemos la bendición ahí, pero no tenemos el momento porque está muy alto. No llego arriba. Wow, ¿qué haré? ¿Tienes alguna herramienta? Esa gente no tenía ni herramienta. Pero sabían que tenían que estar allá adentro. Lo único que sí ellos sabían, que tenía que estar con Jesús. No, a mí no hay que me pare. Yo me imagino que el dueño fue arriba. Te llama ahora el guardia. Ahora mismo que estabas loco, me está destruyendo la casa. El seguro, te voy a acusar. Es una demanda contra ti. Pues imagino. Y ellos seguían ahí abriendo el hueco. Y después busca la soga, bajándola en el medio. El Señor predicando en el medio de la predicación hasta que el Señor dijo, espera, aleluya, no, espérate. Dice que tus pecados te son perdonados. Porque si dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando le dijo, no le dijo, eres sanado, no, perdonado. Porque la razón por la que estaba paralítico, hay mucha gente paralítica, es porque no han tenido el perdón de Dios.
La primera manera de ser sanado es recibir el perdón de Dios. Y él fue sanado, pero fue salvado. Tus hijos, le dijo hijo. No le dijo, wow, qué fe tú tienes, brother. No, hijo. Lo declaró hijo de él. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Imagínate si yo hubieran dicho, no, vamos, que va a llegar tarde a la iglesia, no, si no ven. Porque a veces uno siente a veces una vergüenza en el Señor. Usted no puede tener vergüenza de nadie en el Señor. De nada, así ve, hacérselo todo. Uno en el Señor tiene que ser tan humilde, Señor. Pues, o sea, yo no lo sé eso. Yo no sé qué significa, enséñame. Y a ellos no le importó cuánta gente, yo me imagino que cuando estaban quitando las cosas, le caía basura a todo el mundo. Y todo el mundo dice, ¿qué está pasando ahí arriba? Nada. A ellos no le importó nada. La pregunta que el Señor te hace, ¿qué es lo que estás dispuesto a ir más allá de lo que Dios quiere de ti? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde? Porque a veces nosotros le ponemos las pautas del milagro a Dios. Señor, puede ser de 10:30 a 12, porque después tengo hambre. Hay un pollito allí que tengo que ir a... Pero necesito. ¿Le pongo yo límites a la bendición de Dios? Porque a veces Dios nos quiere bendecir donde quiera, como quiera. El Señor no le podemos poner la estructura, como en este caso. Dice que no podían entrar. Yo me imagino venían con el paralítico, no podían entrar por la puerta, porque todo el mundo estaba allí. Nadie quería, yo no me pierdo mi bendición, pero tampoco entrar por la ventana tampoco. Dame un chance por aquí, empuja un poco. No cabes, Señor, no, yo sí que, porque yo voy para arriba y lo bajaron. Aleluya. Y recibió su bendición, pero no se dieron por vencido. La pregunta es, ¿te das por vencido? En cuanto empiezan a ver los problemas, los obstáculos, ¿te das por vencido? Porque eso es lo primero que a veces nosotros hacemos. Tengo que confirmar esto con Dios. No confirmes nada de lo que Dios te puso. Lo puedo decir por mi llamado. Cuando el Señor me puso el llamado, miles de cosas sucedieron. Miles de cosas. Y a veces uno dice, Señor, pero yo pensaba que esto era pues facilito. Ir caminando tranquilo, ahí está en el altar. No, el altar es mío, dice el Señor. Tú simplemente eres un siervo mío. Amén, Señor. Y cuando uno empieza a caminar, que Él es la autoridad. Él es donde tú me llevas, de lo que tú haces conmigo, como tú quieras. Pero si tú quieres recibir ese milagro del Señor, hay veces van a venir desánimos, sí. Críticas también. Escasez, malas actitudes. Sobre todo aquellos que el Señor quiere lidiar con nuestra personalidad, nuestra actitud. Lo primero que el Señor quiere moldear es la actitud, la personalidad. Y yo siempre digo, si tú eres de carácter fuerte, te va a poner una persona de carácter fuerte al lado. No para que compartas, sino para moldearte a ti. Te la quitará el día que empieces a entender que el carácter de Cristo es el que tiene que estar en mí y no tú. Reciban eso. Por eso el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros, dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces? Siempre. Te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el Señor me dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿por qué yo temo? La pregunta es, ¿por qué tienes temor y de qué? Dice, no temas porque yo estoy contigo. Porque no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Por qué nos dice desmayar? Porque hay veces hay un cansancio, ya no puedo más. Ya no puedo más con esta situación, Señor. Ya yo no puedo más con esto. Ese es el desmayo. Y ahí donde viene el enfriamiento, me alejo, empiezo, no, yo necesito alejarme para entender lo que Dios quiere hacer. Es una mentira del diablo. Yo no me puedo alejar de la presencia de Dios. Yo voy con la presencia de Dios porque dice, porque yo estoy contigo. Dice, aunque en el desierto, aunque esté donde esté, yo estoy contigo. Dice, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Es decir, que no son mis fuerzas, son las de Él. Si Él es mi fuerza, ¿por qué te esfuerzas en hacer algo que Él lo quiera hacer? A veces queremos forzar la mano de Dios. Descansa en Dios que Él lo haga. Y dice, siempre te ayudaré. No dice de vez en cuando.
Dice, siempre te ayudaré. Se para y dice, siempre te sustentaré. Sustentar quiere decir mantenerte. No quiere decir te doy para todos los caprichos que quieres. Te doy para lo que tú necesitas para sobrevivir siempre. Nunca te voy a dejar solo. Número 3. Para todos los que están dispuestos a confiar en Dios, aunque parezca que no hay esperanza. Son los momentos más difíciles. Los momentos más difíciles. Y hay ejemplo. Marcos 5, 35, 36 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esa es esa historia del hijo de Jairo. Estaban allí en la iglesia y dice, tu hija ha muerto, tu hija. Ahí estaba Jesús. Interrumpieron el servicio y le dijeron, tu hija ha muerto. Y alguien le pregunta, ¿para qué molestas al maestro? Quiero que entienda, empieza a desmenuzar la escritura. ¿Por qué molestas al maestro? Y le dice, pero Jesús le oyó lo que decía. Es decir, que el Señor sabe y escucha lo que tú estás diciendo. A veces uno está hablando y no cree que Dios no te está escuchando. Sí te está escuchando. A veces cuando nosotros renegamos, estamos en un lugar, porque esto está bien malo. Aquí esto no sirve de nada. Y aquí esto es así, aquí esto es así. Y el Señor está ahí escuchando. El Señor está ahí escuchando. Aunque no lo creas. Uno cree que nada más cuando uno se conecta en oración. Ya te escucho. No. Hay veces como, ¿por qué molestas al maestro? Mira qué clase de pregunta es. Y el Señor le dice, pero lo oyó que decía. Y dijo al principal, no temas. Cree solamente. Y si ve toda la historia después, resucitó a esa niña. La habían declarado muerta. Y algo tan difícil como eso, no hay manera de uno poder entender la muerte de un ser querido. Es imposible. Hay que estar en ese momento. Hay que estar para decir, pero ¿dónde está el milagro si se fue? Está muerta. ¿Por qué molestas al maestro? Porque el maestro siempre está para aquellos que lo buscan. Y le dijo, yo voy allí. Y cuando vemos la historia que fue allí, dice, Talita Cumi, a ti te digo. Cuando uno empieza a usar en nuestra vida, en aquellas cosas que parecen que ya no tienen remedio. Aquí dice, esto es imposible. Es donde Él quiere hacer el milagro. Cuando tú crees que confías, aun cuando parezca que no hay esperanza. En Juan 11 nos dice otra historia. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Mira, que dictarle, hay veces nosotros no recibimos el milagro porque le dictamos a Dios las leyes científicas, las leyes físicas. Es imposible porque ya esto se cayó. Es imposible porque vino un huracán y lo tumbó. Es imposible, pero es que el milagro no tiene que ver con el huracán ni lo que haya sucedido. El milagro viene porque tú crees en el Señor. Pero es que ahí no hay nada, ahí no hay quien levante nada. Crees y verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Cree en el Señor. Dice, ¿no te dije que si creyeras verías la gloria de Dios? Verdaderamente a veces situaciones como estas acabamos de leer. Humanamente a veces no hay esperanza. Hay veces cuando vemos caos en el mundo, dice, ¿dónde está Dios? Porque el Señor permite las guerras, porque el Señor permite las enfermedades. El Señor no las permite, son las que están. Porque son la consecuencia de todo el pecado generacional. Le echamos la culpa a Dios de todo lo que sucede en el mundo. Y se nos olvida que fue nuestros propios actos los que llevaron a eso. Lo que Él está en control es todo lo que va a pasar y pasará es. Pero hay veces nosotros cuando vemos las cosas, ¿dónde está Dios? Ahí estaba. Ahí estaba. Pero al final de cada historia, a pesar de que parecía
que ya no había esperanza, Jesús hizo un milagro extraordinario. La pregunta es, ¿tú crees que Dios te puede hacer ese milagro extraordinario? Que aunque parezca que no, de allí no sale nada. Entonces el Salmo 37:7 nos dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y 4, para todos los que están dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Para todos los que están dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Y el Salmo 41 nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. ¿Usted espera pacientemente por el Señor? ¿Usted tiene la paciencia suficiente como para esperar en el Señor? Porque dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted está pidiendo en fe ese milagro y tiene la fe del milagro, entonces la fe que Dios te está dando, entonces tiene que producir paciencia para tú esperar en el Señor. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que nuestros milagros tienen un tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo cuando vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, en el caso de José, en el caso de la mujer del flujo de sangre, del paralítico. Yo me di a la tarea de buscarlo, de desglosarlo, porque Abraham tenía 100 años. 100 añitos tenía, estaba viejo. El tipo estaba viejo. Y que a los 100 años alguien te diga, pues, como voy a poner un paralelo, aquellos de aquí que corren, mis hermanos que son atletas. Imagínate, Margarita, que Dios te diga, vas a las Olimpiadas, Margarita. Y dices, no, que vaya, pues mi tiempo, ya no, para allá pasé mi prime time. No hay manera que yo pueda ir a las Olimpiadas. Así le pasó a Abraham. Abraham, el Señor le dice, será bendita a través, y tendrás un hijo. Imagínate 100 años de edad. Ya nada sucede a los 100 años. Nada sucede. Vamos a no ser específicos. Nada, 100 años ya, pues si uno está en el Medicaid, vas de camino de tu paseíto, es el ir a la clínica, a chequearte tu presión de vez en cuando y ahí tus medicamentos, todo. Pues así es como dicta el mundo. Pero Dios lo levantó a los 100 años de edad. Abraham, yo no he terminado contigo. Abraham, el Señor te dice hoy, no he terminado contigo. No he terminado contigo. 100 años. Sara era de 90. Los dos eran viejitos. Se llevaban 10 añitos. De 90. 100 y 90. 190 años tenía esa costilla esos dos viejos. Tiempo de espera. 25 años de espera. 25 años. Desde que Dios le dio la primera promesa a Abraham hasta que cuando tenía 75 años. ¿Cuánto estás dispuesto a esperar por tu bendición? ¿Cuánto estás dispuesto a esperar por tu bendición? Si Dios te habló, Dios lo hará. Pero tú no le puedes editar para mañana porque ya, pues, me tengo que ir de aquí, tengo que hacer esto, pues necesito un trabajo. Espera en Dios porque aún he de alabarte. Espera pacientemente, espera a Jehová. El otro caso de José. José, 17 años tenía ese muchacho. 17 años. Más o menos la edad que yo llegué a ese país. 17 años. Tenía cuando recibió los sueños proféticos. Ahí estaba el hermanito y fue a sus hermanos. Mira, yo soñé que todos ustedes estaban alrededor mío. Wow. Y los hermanos estaban diciendo, tan jovencito. Y tú vas a ser ya pastor, profeta, apóstol. No. ¿Cómo puede ser si yo llevo tanto tiempo en ese? Vamos a ponerlo así porque así sucede en la iglesia también. Llega alguien que el Señor pone gracia sobre él y dice, pero ¿cómo fue si te digo los otros días? Y los hermanos de él, dice a los 17, ¿qué culpa tenía José de recibir la gracia de Dios? ¿Qué culpa tienes? A veces el peso de la gracia de Dios tú sabes, es un honor de llevarlo. A veces usted no tiene que darle cuenta a nada ni nadie. Lo que Dios puso en ti es de Dios. Amén. Porque a veces no, pero es que para que nadie se enoje, que se enoje el que se enoje. El que está con Dios dice, gloria a Dios que te está levantando, que hay un testimonio en ti, gloria a Dios que te siga levantando para ese testimonio,
porque ahí estaban sus hermanos y tenía 17 años, imagínate, pobrecito. Y ya los hermanos, y a los 30 años, la edad exacta, es cuando se presentó al faraón. Es decir, que 13 años pasaron. ¿Tú te imaginas 13 años? 13 años de que Dios le dio una promesa. 13 años. Suficiente tiempo para decir, no, esto no es de Dios. ¿Cuántas personas nos han perdido su milagro porque pensaron que no era de Dios? Porque no esperaron el tiempo de Dios. Se desesperaron el tiempo de Dios. No era de Dios, porque si era de ya oré. Sí, a veces nosotros oramos, pero no creemos. Si tú oras, entonces crees. Ahora espéralo. Si Dios te habló, amén. Yo camino en fe. Yo camino hacia adelante. Dios habló. Yo hago lo que Él me dice. Porque es lo que Él dice. Yo no cuestiono lo que Él pone en mí. Si Él va a hacer el milagro, 13 años pasó. 13 años. La mujer del flujo de sangre dice que duró 12 años. 12 años padeciendo esta enfermedad antes que fuera sanada. Pero gracias, Señor, porque me hiciste hombre. Pero gracias, Señor, por las mujeres también. Pero yo me imagino un sangramiento como ese, 12 años. Las mujeres que están aquí, 12 años padecía de sangre. No conozco, no sé de menstruación, no sé de el periodo, otro que la parte física. Pero 12 años continuamente en menstruación constantemente. Y allá fuiste al médico y fuiste al especialista y fuiste al otro y te mandaron y dicen que hay un tremendo médico, me voy para Nueva York porque dice, él es especialista de todo y fuiste allá y te dice, pues empieza a hacer esto y todavía nada y vas a donde quiera, al mundo entero. Hay uno en Francia que el tipo dice que no, la mejor dice que todas las mujeres que llegan ahí salen al momento. Fuiste a todos los lugares y nadie te pudo curar. 12 años de sangramiento. Imagino la cantidad de recursos que tiene que haber gastado esa mujer, porque yo no soy mujer, pero hay recursos que tienen que tener para el mes. Pero y esta mujer en aquellos tiempos no eran desechables, por eso le llamaban paños. Es decir, que las cosas que tenía que hacer esa mujer, y sobre todo una mujer en el tiempo en su tiempo del mes, era inmunda. Tenía que estar afuera. Llevaba 12 años con una inmundicia. 12 años. Y esa mujer en un día el Señor la libró. Porque decidió tocar el borde del maestro. Es decir que 12 años pudiera haber dicho, pues yo estoy desahuciada de la vida, a mí nadie me quiere. Pero esa mujer se metió en el medio de todo. Dios, si tan solo tocar el borde del maestro, seré sanada. Y el Señor la reconoció porque ella reconoció su tiempo en el Señor. Wow. 12 añitos. 12 años de sufrimiento. Gastó todo lo que tenía en todos los médicos. Y aún empeoró. Sanó al tocar el borde del manto del maestro. El paralítico. Un hombre enfermo de hacía 38 años. 38 años. ¿Cuántas personas dicen, hace 38 que está enfermo? Hay personas que dicen, pues mira, la gente han orado, nunca ha pasado nada. Yo no creo en nada de eso. Por eso es que, no es que el Señor no quiera sanarlo, es que no creen en nada de eso. Y como no creen, no reciben el milagro. Porque el milagro viene por tú creer en el Señor. Dice que esperaba ser sanado, pero nunca lograba a tiempo. Dice él, dice que venía un angelito y aleteaba, pero nadie me lleva. Y yo estaba esperando, a ver, yo estoy esperando que alguien me cargue. Cuando Jesús se le acercó, recibió sanidad instantánea, sin necesidad del estanque, porque Él es el estanque. A veces nosotros creemos, no, cuando tú crees en Él, tú quieres ser sanado, así puede estar aquí, en tu casa, en el baño, en tu trabajo, serás sanado. En ese momento, porque crees en aquel que sana. Amén. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que aprender a esperar y ser pacientes para recibir nuestro milagro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Concluyo. No sé qué estás esperando, cuál es el milagro de tu vida. Todos estamos esperando un milagro. Todos. Pero, como dice su palabra, esperar pacientemente
ese milagro de Dios. La buena noticia es que el Señor sigue haciendo milagros, pero su palabra nos enseña que esos milagros son para quienes lo buscan con fe. Perseveran sin rendirse, confían no hay esperanza y esperan pacientemente su tiempo perfecto de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a reflexionar en esta palabra del Señor.